Buenas tardes, mi nombre es María Teresa Imeric, especialista de aplicaciones de resonancia magnética, y les doy la bienvenida a este webinar de RM de próstata, cómo hacer el informe estructurado PIRATS, que será impartido por el doctor Cai Vilanova, director de RM Clínica Girona y consultor del IDI del Hospital Josep Trueta de Girona, así como un reconocido referente tanto a nivel nacional como internacional. Al final de la presentación, el doctor responderá a las preguntas que ustedes vayan poniendo en el chat, en la sección esta de preguntas y respuestas. Y asimismo informarles que este webinar está siendo grabado y más adelante recibirán un link donde lo podrán descargar y verlo tantas veces como sea necesario. Sin más, paso a darle la palabra al doctor Cai Vilanova. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, sí que voy a compartir, evidentemente, la pantalla para poder ver y analizar la resonancia. Muy bien. Espero, en primer lugar, dar la bienvenida y agradecerles su asistencia. Por supuesto, también agradecer a General Electric por esta organización, en poder disponer de estos minutos y en proporcionarles lo que vamos a ver de cómo podemos facilitar de obtener un informe estructurado y eficaz, porque en definitiva es el objetivo de cualquier estudio radiológico y más en un estudio de resonancia magnética. Como conflicto, evidentemente, soy consultor, bueno, en este caso, y propuesto para esta conferencia por General Electric. Lo que vamos a ver estos próximos minutos, en primer lugar, unos aspectos teóricos, pero ya a continuación, en 5 o 10 minutos, vamos a ver los casos y analizarlos y cómo se genera el informe. Simplemente una breve introducción. Después voy a dar 4 datos importantes que hemos de tener en cuenta en cuanto a la técnica. Veremos también 4 aspectos fundamentales de la guía PIRATS y cómo debemos analizarla de forma óptima, porque el objetivo es determinar si un paciente tiene sospecha o no de cáncer de próstata. Este es el objetivo. Y el eslabón final, que es también muy importante, porque por muy bien que hagamos un análisis de la resonancia de próstata, pero si no somos capaces de describir de forma eficaz lo que hemos analizado, el estudio no sirve para nada. Con lo cual es fundamental que obtengamos un informe bien hecho, eficaz, porque el manejo del paciente va a ser, por supuesto, muy importante. En el caso de que tenga una lesión sospechosa, se tendrá que hacer una biopsia y esta biopsia hoy en día es obligatorio que sea dirigida, con lo cual, si no detallamos exactamente dónde está la lesión con un esquema bien detallado, la biopsia no se realizará de forma óptima en el lugar donde la resonancia pueda haber detectado. Y en este caso vamos a ver de forma práctica con un software que disponible por parte de General Electric que realmente nos facilita, como veréis, la obtención y el resultado de este informe. Bien, la herramienta que es clave, por supuesto, que es la resonancia, y hoy en día ya no puede hacerse una biopsia en un paciente si no hay una resonancia. Las guías ya están bien establecidas. Si la resonancia detectamos una lesión, hoy en día debemos hacer la biopsia en esta lesión porque como máximo lo que sí que hoy en día está bien establecido es que vamos a detectar muchísimo más el cáncer significativo y vamos a evitar detectar el cáncer que no es significativo, con lo cual evitamos sobrediagnosticar y sobretratar un cáncer que no supone ningún riesgo para el paciente. Hemos de detectar el cáncer significativo. A modo de ejemplo, este paciente con un PSA de 5 había sido sometido a 2 biopsias previas negativas. La resonancia con el axial T2, que evidentemente el axial T2 depende de si la lesión está en la zona periférica, no vamos a ver mucha cosa, pero sí
hay una sospecha, la difusión ya nos empieza a decir que puede haber una lesión, pero esto lo debemos combinar con el ADC. Y si planificamos, como en el caso que hace aproximadamente un año tengo la biopsia en el mismo equipo de resonancia, planifico que este paciente que había sido sometido a 2 biopsias, con lo cual había tenido 12 agujas en su biopsia negativa. Planifico y estoy seguro que, como tengo claro, porque es la misma imagen de resonancia que estoy viendo y que planifico la aguja, en una sola muestra este paciente con un Gleason 3+4. Con lo cual, este es el objetivo. Menos biopsias, pero más eficaces. Y esto lo tenemos con 2 secuencias, T2 y difusión. Pero fundamental, que la difusión implica difusión y ADC. Es decir, no podemos interpretar una difusión sin el complemento como debemos exigir el ADC, porque este es el criterio que evidentemente nos hace determinar si una lesión es sospechosa o no. Hoy en día el contraste tiene poco papel en el criterio de una lesión sospechosa o no, es decir, que contraste básicamente y viene el axial T1 en el caso de que tengamos que hacer una estadificación o pacientes que tengan biopsias previas para valorar si tienen o no hemorragia. Pero, como digo, las imágenes y las secuencias principales, hoy en día el estudio básico es biparamétrico, porque con un T2 y con una difusión, por supuesto con un ADC, es suficiente para determinar si el paciente tiene un cáncer significativo o no. No voy a entrar en detalles porque la guía PIRADS tiene establecidos los criterios técnicos. Además, hay una publicación de la propia guía PIRADS que especifica los parámetros exactos de tanto equipo 1.5 como 3 Teslas en esta publicación de hace unos meses, a finales del año pasado. Simplemente, podemos hacer con 1.5 o 3 Tesla. Evidentemente, si tenemos un 3 Tesla, mejor. Que no tenemos un 3 Tesla, 1.5. Si tenemos 1.5, debemos tener suficiente señal y esto implica, si no tenemos 16 canales en nuestras antenas, pues tenemos que poner una antena endorrectal, porque necesitamos señal. Y la señal, sobre todo, para la difusión, porque necesitamos adquisiciones como mínimo de 1.400. Pero esto para la detección. Para el ADC, no necesitamos hacer el ADC con esta difusión tan alta. Debe hacer el postproceso, el cálculo del ADC con difusiones más bajas. Con lo cual, si no podemos computar a partir de un valor B bajo, computar a un valor B más alto, tendremos que hacer 2 adquisiciones. Una para el ADC y otra que será la secuencia que nos permite detectar de forma fiable la difusión. No voy a entrar en detalles, pero todo el que analiza una resonancia de próstata debe conocer la guía, porque aquí es donde están todos los criterios estándar de interpretación y técnicos, que especifica los requerimientos y cualquier recomendación. Con lo cual, esta es la guía que debemos seguir y el objetivo está muy claro. Detectar un cáncer significativo. Cáncer significativo es un Gleason superior a 6 o un volumen de tumor mayor de 0,5 centímetros cúbicos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es determinar qué grado de sospecha tiene la exploración, que la puntuación va de 1 a 5. Es decir, desde muy baja sospecha a muy alta sospecha. Y especialmente nuestro criterio, nuestra puntuación, porque va a determinar el manejo del paciente, es cuando el paciente tiene una clara sospecha, más de un 60% de que pueda tener un cáncer, porque le hemos concedido como mínimo un 4 o un 5. ¿Cómo puntuamos esta sospecha? Básicamente con 2 secuencias. Y cada secuencia la vamos a puntuar. El T2 de 1 a 5 y la difusión, incluyendo la ADC, como es muy importante, de 1 a 5. Y estas son las 3 imágenes fundamentales para nuestro análisis. ¿Cómo lo puntuamos? Dependiendo de dónde está la lesión. Porque si la lesión está en la zona periférica, nuestro criterio de puntuación va a ser la difusión. Y en base a qué puntuación, el criterio de la difusión va a ser la puntuación final del PIRADS. Pero si la lesión está en la zona transicional, el criterio va a ser del T2.
añadido, por supuesto, en la difusión, como ahora vamos a ver, que tiene importancia en la zona transicional también de forma importante. Poca importancia con el contraste, como vemos, solamente por lesiones dudosas en la zona periférica y en criterio de difusión. Con lo cual, si tenemos una lesión en la zona periférica, lo que debemos valorar es difusión y ADC, es decir, las dos imágenes simultáneas. Si no hay nada ni en difusión ni en ADC, esto va a ser un PIRADS 1. Si empezamos a ver alguna cosa lineal en ADC o, y, o, es muy importante estas conjunciones que es, como criterios. Si hay alguna cosa lineal, pero evidentemente no es focal, esto va a ser un PIRADS 2. Cuando empieza a haber alguna focalidad, por esto es tan importante valorar los criterios, es decir, si no hay nada focal, nunca puede ser un PIRADS 3. Con lo cual es muy importante nuestro análisis de si hay algo focal o no. Si no hay nada focal, nunca puede llegar a ser un 3. Cuando hay algo focal, empieza a ser un 3. Y empieza a ser un 3, vamos a valorar la señal. Porque si es discreto, hiperintenso en difusión, hipointenso, con lo cual es discreta la señal. Esto va a ser un 3. Y que podrá ayudarse del contraste o no para, en el caso de que sea un realce focal en la zona que supuestamente estamos considerando, vamos a pasar a 4. Pero debe haber una lesión discretamente. Y cuando la lesión ya va a ser marcadamente, por supuesto, siempre con la difusión con valor B alto, es muy importante que siempre nuestras imágenes de difusión las valoremos con el B alto, fundamental, para detectar de forma óptima. Con lo cual, vamos a detectar un PIRADS 4 cuando simultáneamente, fíjense que tiene que ser marcadamente en ADC y, fíjense la conjunción y, tiene que ser y, en difusión. Porque si falla uno de los dos, será un 3. Porque puede ser marcadamente en una o dos, no marcadamente en ambos, porque si es marcadamente en ambos ya tenemos un 4. Si no es marcadamente en ambos, será un 3. Con lo cual, por esto es importante valorar y, como iremos viendo, el análisis en el contraste, porque estos criterios son importantes. Pasar de 3 a 4 y, evidentemente, si no hay nada focal, va a ser un 2. Independientemente de lo que veamos en T2, porque fíjense que heterogéneo es en T2, pero claramente aquí hay una lesión focal hipo, un PIRADS 4. ¿Por qué? Porque es menos de 1,5 centímetros. ¿Que la lesión está en la zona transicional? Pues deberé valorar cuál es el criterio del T2. Y en la zona transicional está muy claro que cualquier anillo completamente encapsulado es un PIRADS 1. Cuando estos anillos no están completamente encapsulados o son homogéneos, en este caso ya va a ser un nódulo atípico, con lo cual deberé valorar la difusión, porque si es marcadamente hiper y marcadamente hipo, con lo cual esto es una difusión 4, vamos a pasar de un 2 a un 3. Si esto es una restricción que no es marcadamente en los dos, es decir, una difusión menor a 4, se va a quedar en un 2. Con lo cual, fíjense lo importante que es analizando de forma continuada, en el caso de la zona transicional, el T2, pero también desde la última versión del PIRADS, es importante también el análisis de la difusión en el PIRADS 2 y en el PIRADS 3 de la zona transicional. Cuando tenemos ya áreas mal delimitadas, márgenes mal definidos, empezamos ya a ser un 3, que dependientemente de cómo es la puntuación de la difusión, va a ser a mantener un PIRADS 3 o va a ser un PIRADS 4 y, por supuesto, cuando una lesión es de aspecto lenticular y así, por supuesto, tiene una restricción de la difusión, va a ser un PIRADS 4 o 5, por supuesto, dependiendo del diámetro. Con lo cual, muy importante tener claro dónde está la lesión, a partir de dónde está la lesión, el criterio de difusión o de T2 y en base a la determinación final del criterio definitivo de cuál es la probabilidad de que este paciente tenga una poca probabilidad o alta probabilidad de que tenga un cáncer. Con lo cual, el manejo es fundamental, porque si hemos concedido un PIRADS 1 o 2, este paciente le evitamos de hacer biopsias.
Y, por supuesto, un PIRADS 4 o 5, este paciente debe hacerse una biopsia, y hoy en día guiada. Y aquí viene el problema, ¿no? ¿Qué hacemos con un PIRADS 3? Bueno, pues aquí es lo importante, como también veremos en el informe, que debemos proporcionar cuál es nuestra recomendación. Porque la misma imagen de un PIRADS 3, el manejo puede ser absolutamente distinto. Porque una imagen de una dudosa lesión focal en un paciente de 80 años que ha sido sometido a 3, 4 biopsias previas, este paciente le podemos evitar de detectar un cáncer no significativo porque un paciente de 80 años, si le hacemos biopsias aleatorias, va a salir el 80% que tenga un cáncer. Evidentemente, un cáncer no significativo, pero no deja de ser un cáncer. Con lo cual, este paciente que ya tiene biopsias previas, que no está del todo claro que tenga una sospecha, vamos a hacer un seguimiento y en todo caso, dependiendo del PSA, no cuesta nada si al cabo de un año le podemos repetir si hace falta la resonancia, pero le evitamos sobrediagnosticar un cáncer. Pero esta misma imagen, la misma imagen, en un paciente de 50 años que nunca se le ha hecho ninguna biopsia, este paciente vamos a recomendar de hacer una biopsia, por supuesto. Con lo cual, fíjense, manejo distinto, mismas imágenes. Es decir, estamos informando pacientes, no imágenes. Y aquí el manejo es fundamental en nuestra recomendación. Por esto, el informe no es solamente en base a unas puntuaciones, sino en base a un análisis del paciente, evidentemente, conjuntamente a estas imágenes. Y de aquí que el proceso final es esta herramienta, este documento que es fundamental en el manejo del paciente. Como he dicho antes, por muy buen análisis que hagamos de una resonancia, si no sabemos plasmar esta información de forma útil, eficaz y de calidad, evidentemente que esta exploración no sirve. Y por esto es tan importante el informe final. Porque no solamente, por supuesto, para el clínico que va a recibir este informe, sino también el paciente debe entender cuál es la determinación o cuál es el manejo que puede ser en base a este análisis, porque la decisión es importante. Y esto debe hacerse con un informe estructurado, estandarizado, que, por supuesto, para que sea eficaz y de calidad, debe ser conciso, es decir, no debe ser tampoco muy extenso, pero debe ser con la información importante. Podemos tener una lista, ¿no?, en forma de checklist, por supuesto, que es todo lo que tenemos que proporcionar en esta información, pero también podemos disponer de una plantilla predeterminada, que así ya tenemos de forma establecida qué es todos los datos que debemos obtener, o, como ahora vamos a ver, que un software ya nos permita, y como iremos viendo, que el checklist nos lo tenga ya predeterminado y que vamos a ir rellenando precisamente toda esta información de forma mucho más ágil. Como ahora veremos en casos prácticos, pero simplemente para ver cómo al abrir un estudio que acabamos de hacer, automáticamente, evidentemente, se ha predeterminado ya las secuencias y nos van a aparecer ya las secuencias fundamentales en los distintos planos y como podéis ver en el margen derecho, vamos a tener todos los pasos que vamos a ir siguiendo desde la historia clínica con el PSA, que al medir el volumen de la próstata, automáticamente, como vamos a ver, ya voy a tener la densidad del PSA, que es un dato que me permite también, como hemos visto anteriormente, dependiente de la densidad del PSA, puedo orientar más a que esta lesión pueda ser más o menos sospechosa. Y vamos a ver que automáticamente voy a simplemente con un clic dónde está la lesión y me va a aparecer en el mapa que voy a puntuar también automáticamente, como podéis ver a la derecha. Todo esto lo vamos a ver ahora de forma práctica, pero bueno, simplemente para tener una información así de forma inicial de cuál es la herramienta que me permite agilizar. Voy a ir puntuando. Al final, la puntuación, como he determinado en qué zona está, el programa automáticamente ya me determina cuál es la secuencia dominante en base a la zona que yo he indicado, con lo cual automáticamente ya me pone la puntuación del PIRADS y con una serie de checklists que las voy a ir contestando. Evidentemente voy a proporcionar mis comentarios, voy a añadir mis recomendaciones que pueda, aparte de la puntuación final,
que pueda proporcionar, pero con una serie de recomendaciones. Y al final, como veremos, este informe va a ser guardado, como vamos a ver, en forma de PDF, no solamente al PACS, se puede imprimir y se puede, por supuesto, enviar en cualquier método de archivo. Que al final lo que me va a generar es, por supuesto, este PDF, como pueden estar viendo. Todos los datos que yo he ido introduciendo automáticamente se me ha generado. Como ven, a partir del volumen que yo he puesto las 3 distancias, se me ha calculado, porque he puesto el PSA, evidentemente, la densidad del PSA, el checklist que he ido contestando, la conclusión final, cuando automáticamente esto ya está preestablecido, con la cuantificación, no solamente la puntuación, sino también el ADC. ¿Cuál es el ADC? Porque esto tiene implicación sobre todo en el caso de que tengamos que hacer seguimiento de lesiones y hoy en día con la vigilancia activa, con lo cual es una herramienta muy útil. Tenemos aquí el mapa de dónde está la lesión y evidentemente incluso incorporando las imágenes claves, porque va a ser fundamental, porque este paciente que debe hacerse una biopsia sí o sí en esta localización debe conocerse, porque ya sabemos que hay distintas formas de hacer unas biopsias dirigidas, desde por fusión cognitiva o en el mismo equipo de resonancia, y de aquí que es importante porque probablemente no el mismo radiólogo que informa la resonancia va a hacer la biopsia o incluso, evidentemente, el urólogo es fundamental que vea dónde pueda, porque ya sabemos que la biopsia puede estar hecha por el urólogo. Con lo cual, las claves son diagnosticar, por supuesto que este es el objetivo, pero para llegar a diagnosticar un cáncer significativa debemos interpretar y primero debe hacerse con una técnica óptima, la resonancia, y esto en base a una guía que hoy en día la debemos conocer porque está bien establecida los criterios y conocer las ventajas e inconvenientes, por supuesto, con las secuencias fundamentales que es el T2, la difusión conjuntamente con la LDC y al final el informe definitivo que debe ser estructurado y debe ser eficaz. Es decir, que este es el paso que debemos seguir. Con lo cual, ahora vamos a ver de forma práctica este es el software que, esto es la estación de trabajo que simplemente aquí tenemos el listado de los pacientes y como ven aquí, automáticamente tengo la opción de los estudios de próstata al abrirlos y aquí tendría el primer, luego vamos a abrir uno para que lo puedan ver, pero simplemente como ya está preestablecido, ya tengo la difusión, aquí tenemos la difusión, aquí tengo la EC, aquí tengo el coronal, aquí tengo el axial y aquí tengo el sagital. Y a partir de aquí, como ven en el lado derecho, la historia clínica. ¿Por qué me piden este paciente? Este paciente de 74 años con un PSA de 6, como pueden ver, que pongo aquí de PSA de 6, motivo, aumento del PSA. Esta es la historia clínica. Con lo cual, en este caso, ya puedo empezar a analizar el estudio, evidentemente, sincronizando, por supuesto, fundamental que simultáneamente tengo que estar viendo el T2, la difusión y la DC. Fundamental, porque mi objetivo que, ya en el T2, aunque evidentemente en la zona periférica ya sabemos que el criterio va a ser aquí, pero anatómicamente la imagen es el T2. Ya simplemente por anatomía ya empiezo a ver aquí alguna área que ya me empieza a ver que puede tener alguna lesión. Y evidentemente me voy a la difusión y esto es claramente hiper, claramente hipo, y después de poner la historia clínica me voy al paso siguiente. Y el paso siguiente aquí me lo marca. ¿Qué tengo que hacer? Medir la próstata. Pues muy bien, pues mido la próstata en el eje transversal y la medición anteroposterior y cráneo-caudal debe hacerse en el sagital, con lo cual debemos medir, aquí tenemos la medición, ya están viendo que tengo los 3 ejes y como pueden ver, como le he puesto el PSA, fíjense que supongo que se ve, en mi pantalla lo veo un poco pequeño, pero bueno, aquí se ve el volumen 35 y automáticamente ya tengo la densidad del PSA, que, hay unos cutoffs que generalmente por debajo de 0,15 pues sería menos sospecha. A partir de 0,15 ya es de sospecha. Bueno, sigo.
Siguiente. Ahora, ¿qué tengo que identificar? Si hay una lesión. Y ya estoy objetivando que en el lado derecho de la zona periférica estoy objetivando una lesión. ¿Qué tengo que hacer? Medirla. Una lesión, tengo que añadir una lesión y en la zona periférica pues voy a medir. Generalmente es mejor medirlo en el ADC, con lo cual aquí tengo la medición y ya tengo, aquí podemos ver la medida de 16 milímetros. Y voy a ver el ADC también. Pues aquí voy a poner un ROI en el ADC, justamente aquí. Y evidentemente lo que voy a hacer es guardar estas imágenes, porque estas imágenes donde aquí podemos ver que estas imágenes las enviaré al informe, tanto la difusión, voy a enviar el ADC, evidentemente que es también muy importante, fíjense el coronal, porque este coronal ahora ya estoy determinando dónde está esta lesión. Evidentemente ya lo he determinado por la zona periférica, pero ahora tengo que ver, ¿está en la base, en el medio o en el ápex? Y si está lateral, medial o anterior. Y por supuesto, esta lesión está lateral, está en la zona media. Con lo cual, fíjense que ahora me voy al mapa. Y en el mapa, pues acabo de ver que esta lesión la marco aquí. Y la valido, porque fíjense que en la puntuación del PIRATS, automáticamente el software ya me va a determinar que esta es la zona dominante. Con lo cual, el criterio del PIRATS automáticamente ya se va a establecer. Con lo cual, en la zona periférica, valido que la lesión está en la zona periférica y ahora ya voy a puntuar. El T2, evidentemente, es una lesión focal nodular, con lo cual es más de 15 milímetros, con lo cual esto ya evidentemente será un PIRATS 5. Fíjense que la difusión también. Y no hay contraste, pues si no hay contraste, aquí no intervino el contraste. Bueno, evidentemente 5,5, pero observen, imagínense que yo hubiera puesto un 1 en la zona periférica. Fíjense que automáticamente el software ya sabe que la zona dominante es la zona periférica, porque yo he puesto que que la lesión es en la zona periférica, zona dominante, fíjense que es un 5. Aunque evidentemente esto también es un 5. Pero bueno, simplemente para que vean. Entonces me pide extensión. Tengo ya que poner la extensión. Por eso es tan importante toda la información, porque tengo alta sospecha de que está. Claro, si le pongo un 5, ya le tengo que hacer una extensión, una estadificación en este ejemplo. Y tengo que medir, en este caso, tengo que medir cuál es el margen, porque esto tiene valor pronóstico de si tiene extensión extraglandular o no. Y, por supuesto, que esto mide más de 1,5 centímetros, con lo cual deberemos poner que tiene algún riesgo, más riesgo, de que puede tener extensión extraglandular, aunque no lo veamos. Con lo cual, fíjense que extensión extraprostática claramente no hay, con lo cual voy a poner que no, por supuesto. ¿Y cuál es la lesión que marco? Si solo identifico una lesión, pues solo tengo una lesión. Siguiente paso, comentarios. Aquí es cuando voy a poner precisamente que en el caso de que esta lesión se confirme que sea una neoplasia, debo especificar que debido a que tiene una margen glandular más de 15 milímetros, puede tener riesgo de que la lesión sea extraglandular. Y voy a contestar las preguntas. ¿Tiene invasión de las vesículas seminales? No. ¿Tiene invasión del cuello? No. ¿Tiene invasión de la pared del recto? No. ¿Tiene los ganglios? Bueno, en este caso, evidentemente tendríamos que mirarlo, pero bueno, ya es un caso que no tiene ganglios. Tendríamos que mirar también el T1 y la difusión, que es muy importante. No hay ganglios y el hueso no está. Aquí pondríamos cuál es la conclusión. La puntuación final, que evidentemente también ya nos saldrá porque ya lo hemos puesto, pero también es importante. Bien, aquí pondríamos el PIRATS definitivo y que en caso de tener confirmado una lesión, la estadificación precisamente es que podría tener algún riesgo. Evidentemente, esto no es un T3, pero podría tener algún riesgo cuando el margen, y esto lo deberemos. Con lo cual, hemos acabado el informe, que aquí describiríamos todo lo que nosotros debemos precisar, tanto la conclusión como comentarios. Imagínense que aquí pues yo voy redactando y pongo aquí pues a la conclusión, evidentemente, del PIRATS. Así hemos puesto al final pues un PIRATS 5, aquí pondría pues cualquier comentario. Y fíjense que aquí vemos que ya voy a exportar este informe. Lo puedo exportar al PACS, como ahora veremos, se me va a quedar incorporado ya en el PACS. Pero no solamente en el PACS, sino, bueno, aquí tenemos, se me crea un PDF, que lo voy a guardar, lo guardo en el PACS.
y además, bueno, lo podría imprimir en la impresora, pero si no, lo voy a guardar como PDF. Y fíjense que se me genera un PDF y lo puedo guardar pues en mi archivo, en el archivo fíjense que aquí, pues bueno, yo en este caso, ahora de forma local, fíjense que yo lo voy a guardar en mi carpeta de documentos. Con lo cual, fíjense que lo tengo. Y podemos ir en el listado y en este caso, fíjense que en el caso que acabamos de ver, fíjense que se me acaba de incorporar el informe en el PACS. ¿Lo ven? Aquí tenemos todo el estudio y aquí tenemos el PDF que se ha incorporado como imagen de captura, como lo pueden ver. Es decir, que este informe, aunque se puede generar como PDF, pero también como imagen. Con lo cual, me queda incorporado en el estudio el informe que acabo de hacer, como hemos visto en este PDF, que como ven, toda la información que yo he detallado, la historia clínica, el volumen, los comentarios, si hay extensión o no, fíjense, y la conclusión final. Y como podemos ver, la segunda imagen que aquí tenemos me queda incorporado. Aquí se ve un poco pequeño, pero bueno, lo vamos a ver aquí. Tenemos cuantificado cuál es la puntuación, el ADC, la media, el tamaño de la lesión, que si quisiéramos hacer el volumen también, con lo cual toda esta cuantificación, dónde está la lesión de forma muy visual y evidentemente las imágenes claves. Todo esto me queda incorporado en el caso. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso les voy a mostrar otro ejemplo. Cuando abrimos el caso, automáticamente me quedan ya las secuencias principales y, evidentemente, pondríamos cuál es el motivo, el PSA, 5,78, y vamos a medir, bueno, en este caso, igualmente, en los dos planos, axial, sagital, aquí tenemos, como podemos ver, en el sagital, el diámetro anteroposterior y cráneo caudal. Y evidentemente, fíjense que una próstata pequeña, pero con un PSA de 5 y la densidad del PSA que es sospechosa. Y aquí claramente también, fíjense, está marcadamente hiper, que en el paso siguiente lo que tengo que hacer es si hay una lesión. Y evidentemente también, una vez más, la mediría y además con el ADC. Aquí tenemos el ROI, bueno, aquí no se ve, probablemente no lo van a ver muy bien, pero en este caso tengo una media de 600 de ADC, por supuesto, claramente muy bajo, y lo que haría, pues en este caso, fíjense que la lesión está en la base, como podemos ver. Aquí tenemos la lesión en la base, con lo cual voy en la zona periférica, vemos claramente, con lo cual aquí tenemos, marco, y como ya lo valido, una vez más también, dependiendo del tamaño, si es menos de 5, pues con un PSA, con un diámetro menos de 15 milímetros, aquí tampoco hay contraste. En el caso de que hubiera contraste, pues sería positivo o negativo. Pues si no hay contraste, me queda un 4. Si no hay extensión extragandular, bueno, aquí es importante valorar si hay afectación o no de las vesículas seminales, aunque está justo en el límite, pero claramente no vemos extensión, con lo cual también marcaríamos que no. Aquí me queda la lesión y vamos siguiendo. El checklist, automáticamente ya también, evidentemente, igual que en el otro ejemplo, los comentarios en base a la sospecha de que puede haber algún riesgo de extensión extraglandular, especialmente porque vemos una cierta retracción y contestaríamos si hay o no extensión y al final la conclusión. Una vez más, generaríamos, bueno, enviaríamos también imágenes, como hemos hecho anteriormente, porque en el informe va a ser fundamental. Y igual que antes, lo podemos enviar al PACS y aquí, como podemos ver, se me va a generar el PDF. Como ven, aquí tenemos la cuantificación, la lesión, la puntuación de las distintas secuencias, el ADC, el tamaño de la lesión, es decir, que todas estas lesiones
tengo la cuantificación, por supuesto, y las imágenes claves. Bueno, aquí he puesto 2, pero evidentemente ahora porque, bueno, cuantas más, o al menos marcar las más importantes, sobre todo, bueno, también deberíamos añadir la difusión o la ADC, pero simplemente para que lo tengamos claro. Lo que ahora voy a hacer precisamente es, para abrir directamente, voy a cerrar estos estudios porque si no, no me dejará. Voy a abrir el caso 8. Entonces, yo me acaba de hacer el estudio, ya tengo en el PACS, tengo ese estudio. Fíjense que tengo la pestaña de próstata, porque esto evidentemente es una estación de trabajo que es un servidor donde llegan los estudios para procesar, ¿no? De estudios de, bueno, de contraste, difusión, lo que sea. Pero ya está preestablecido que este estudio de próstata, fíjense que al abrirlo automáticamente me saldrán todas las secuencias, acepto y me va a procesar todas las imágenes y automáticamente, como ya está preestablecido que tengo, fíjense que tengo la opción de biparamétrico o multiparamétrico. Biparamétrico si no he puesto contraste. Multiparamétrico si hay contraste. En el caso de que haya contraste, me saldría, bueno, en este caso es el T1 que no hay contraste, pero si no me saldría el contraste aquí y podría ver las curvas aquí. Este es un estudio biparamétrico en el cual es un paciente de 57 años con un PSA de 13, sin ninguna biopsia previa, y pues pongo el PSA. La siguiente es medir. Tenemos la medición, evidentemente, en el tercio medio, y como siempre tengo que poner el contraste óptimo y magnificar. Es importante magnificar siempre para tener una buena visualización y centrar las imágenes. Tengo la difusión aquí con el 1400 y el ADC, como lo he explicado antes, este ADC está generado por una difusión de 1000, porque así es como el criterio, y esto en base a las recomendaciones del PIRADS. Y como voy a medir, aquí tengo la medición. Aquí tengo la medición del corte axial. Aquí tengo antero-posterior y aquí tengo cráneo caudal. Y como ven, una próstata no muy grande, pero claro, evidentemente con un PSA de 13, una densidad absolutamente muy alta. Y bien, voy a seguir con el siguiente paso, que es, ¿hay lesión o no hay lesión? Bueno, fíjense que el T2 es bastante feo, pero bueno, muy feo, pero focal no hay nada en la difusión. Y estoy viendo que, bueno, lo que me llama un poco la atención es esta zona transicional aquí, que es claramente asimétrica. Claro, la zona transicional aquí, lo bueno es focal, ¿no? Y además que esté encapsulado, con lo cual aquí de encapsulado no hay nada. Con lo cual ya hemos de empezar a sospechar que tenemos una lesión en la zona transicional. Con lo cual, la medición va a ser en el T2, por supuesto, y bueno, aquí tenemos que encima de esta lesión, si nos fijamos, hay una cierta restricción. Bueno, restricción no, porque restricción tiene que ser difusión y ADC. Aquí lo que hay es una hiperseñal discreta en difusión, pero claramente hipo, es decir, todo lo que yo veo en el T2, aquí, aquí todo lo que yo veo en el T2, claramente, esto negro no es, porque fíjense aquí, esto no es claramente negro. Con lo cual, esto claramente no es una restricción total. Hay una discreta hiper, pero no hay que se corresponda, recuerden la conjunción. Para que sea una difusión 4 debe ser marcadamente hiper y marcadamente hipo. Y esto no se corresponde hiper, es decir, el blanco y negro, esto no se corresponde. Pero es una lesión claramente, como mínimo, de entrada ya, nódulo atípico. Con la medición ADC, pues lo pongo aquí. El ADC vemos que es 900, es decir, que muy bajo tampoco es. Que es lo que ya se confirmaba por la señal, es decir, simplemente la cuantificación me confirma lo que yo ya intuyo, que esto muy bajo no va a ser. ¿Por qué? Porque no es muy negro. Vamos a ver ahora, siguiente paso, mapa. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en el tercio medio, lo ven aquí. ¿De dónde? Anterior, transicional, pues lo marco aquí. Evidentemente lo valido porque ya me está diciendo que esto es transicional, porque la puntuación
evidentemente ya me va a generar, es decir, un T2 mal definida y que evidentemente no es lenticular del todo, y aquí la difusión claramente no es un 4, es decir, no es marcadamente hiper, con lo cual esto sería un 3. Y, por supuesto, que en este caso sería un 3, difusión 3, no hay contraste, con lo cual, fijémonos, nos está saliendo un 3. ¿Cuál es la lesión? Es esta. Siguiente. Y aquí es cuando el comentario, lo que he comentado anteriormente. Estamos delante de un paciente, 57 años, nunca se ha hecho ninguna biopsia, por supuesto, y primera reso. Este paciente, aunque tenga un 3, es igual. Este paciente hay que hacerse biopsia sí o sí. Con lo cual, debo aquí definir que este paciente es aconsejable que hacer una, y evidentemente no hay signos, contestaríamos todas las preguntas. Conclusión, PIRADS 3, pero especificando. Por supuesto, con todas las imágenes que iré guardando, tanto la difusión como el ADC, evidentemente también el coronal, que también es importante, para tener la máxima información en el momento que se tenga que hacer una biopsia. Y toda esta información que iré poniendo se me va a generar, lo voy a guardar en el PACS, evidentemente, que se me va a generar el PDF. Y aquí tenemos el PDF, ya tenemos aquí, automáticamente, ya lo pueden ver, la densidad del PCA, cuantificación, la puntuación, con las imágenes. Y este paciente, bueno, hace unas semanas le hice la biopsia desde la resonancia y evidentemente se veía perfectamente, claro, si la biopsia la hago en la resonancia, veo lo mismo que hice previamente en este estudio, la aguja, y se confirmó en este caso un Gleason 4+3. Es decir, que si vemos algo sospechoso, ponemos la aguja y en todo caso confirmamos si tiene una lesión. Con lo cual, bien, la valoración y el manejo, como pueden ver, nos facilita muchísimo, nos obliga a poner todos los datos y además que genere la información que es fundamental para que luego, en el caso de que sean sospechosas, como hemos visto, que por cierto en los casos previos no les he comentado, pero bueno, las lesiones que evidentemente eran claramente sospechosas, también se hizo la biopsia, se confirmaron un Gleason significativo en ambos casos. Hemos visto dos de zona periférica, este zona de zona transición. Bien, como ven, la herramienta yo creo que es suficientemente claro y pues, ahora yo creo que en todo caso lo que podemos hacer es hacer las preguntas, abrir este turno para poder establecer, ¿no? Y yo creo que también forma parte, porque yo creo que ya el manejo de esta herramienta, yo creo que más o menos, pues, con estos 3 casos, yo creo que es suficiente y que se puede haber valorado. Con lo cual, bueno, previamente nos hicieron llegar un par de preguntas. Una de las preguntas que nos hacía referencia es cómo podemos proporcionar información eficaz, precisamente. Era una de las preguntas que se me hizo previamente al webinar, para que el urólogo entienda la exploración. Con lo cual, espero haber contestado esta pregunta con mi presentación y esto es un poco el objetivo de hacer un informe estructurado. Queremos precisar toda esta información para que el urólogo lo pueda entender. Otra de las preguntas que se me había formulado, es muy interesante, es sobre todo en pacientes que tienen un Gleason 6 sin hacerse resonancia y que les piden la resonancia después. Y que en una resonancia vemos una lesión que puede ser un PIRADS 3 o un 4, con lo cual un Gleason 6 que es no significativo, igual vemos una lesión significativa. La pregunta era, ¿se debe hacer biopsia? Pues claro, porque probablemente este Gleason 6 que se ha detectado ha sido una neoplasia incidental. Con lo cual, como sucede, y de aquí la recomendación de que la resonancia debe hacerse antes de la biopsia para evitar esto. Y por esto es tan importante que antes de hacer un seguimiento activo o una vigilancia activa, para incluir estos pacientes debe hacerse una resonancia, porque si no, igual estaremos vigilando a pacientes que nos pensemos que tengan una neoplasia no significativa, cuando en realidad tienen un cáncer significativo porque no se ha hecho la resonancia. Con lo cual, ahora voy a ver en las preguntas
No sé si tengo... No sé si se han hecho preguntas. Yo aquí... ¿Sí, se me oye? ¿Hay preguntas? Bueno, sí, exacto. Ahora tengo aquí las preguntas. Es muy interesante una pregunta que se me ha hecho, que si muy importante. Claro, si la difusión no es óptima, el invento se nos ha ido, ¿no? Porque, claro, si hablamos de la difusión que es tan importante, con lo cual, por esto también es importante, como muchas veces no estaremos delante de la exploración, ¿no? Con lo cual, importante que el técnico sepa interpretar, más que interpretar, sepa cuándo la difusión no es interpretable. Por ejemplo, bueno, artefactos porque el recto tiene aire, que no lo podamos subsanar. Muy importante porque tiene prótesis de cadera, con lo cual el técnico, si ve que no puede interpretar, por favor, hay que hacer contraste, sí o sí, con lo cual aquí es una de las indicaciones de poner contraste. Si la difusión no es óptima, hay que poner contraste. Bueno, el software, si permite la medición, sí, porque tiene en las herramientas la posibilidad de hacer una medición en longitud, con lo cual sí que es posible. Yo no lo he enseñado, pero porque, bueno, son herramientas, evidentemente, de un software que también lo permite hacer, con lo cual la autoridad es muy útil. Me comentan si es posible tener la presentación en PDF. Bueno, el webinar está grabado, bueno, no sé, y en todo caso, bueno, yo lo puedo proporcionar y, bueno, si se tiene el correo electrónico, probablemente se podrá tener. ¿Eh? ¿Es posible la resonancia sin contraste? Bueno, ya he comentado, es que yo ya hace años que no pongo contraste, a no ser, evidentemente, estas circunstancias que acabo de comentar, y el contraste es, bueno, la velocidad no es importante, lo que sí que aunque no lo he comentado, pero estaba en la diapositiva, que debe ser con alta resolución temporal de 15 segundos por adquisición durante aproximadamente 15-20 adquisiciones durante 2-3 minutos. Y estas especificaciones están muy bien detalladas en la guía PIRATS, que está de acceso libre, todo el documento, tanto en la web del ACR como en la web del ESUR. Disponen de toda esta información. Y bien, las biopsias, claro, las biopsias por doble sextante o solo 6 o 4. Bien, esto es un tema que como mínimo lo que se establece es como el mínimo son doble sextante. Esto es lo que es como mínimo 8, es lo que se establece. ¿Y cuándo no usar PIRATS? Pues bueno, bueno, esta mañana precisamente he hecho una resonancia de un paciente post-prostatectomía y evidentemente mi informe no tiene nada que ver con lo que les acabo de mostrar. He hecho un informe simplemente en valorando si hay posibilidad de recidiva o no. Porque el PIRATS es solo diagnóstico, nada de seguimiento. Y la utilidad es para diagnóstico. La difusión multi-B, precisamente en la última actualización del PIRATS, esta pregunta también es interesante porque en el PIRATS previo sí que ponía que podría ser útil hacer multi-B. Última recomendación, bueno, última de hace justamente un año, de la 2.1, no hace falta multi-B, 2 Bs. Mejor el bajo de 50 para evitar el efecto perfusión y el valor B para la ADC 1000. Y para detectar la lesión, como he comentado, hay que hacer, no hace falta hacer 2, con uno es suficiente para detectar de como mínimo 1400. Yo, como no tengo la posibilidad de hacer sintética, hago 2 adquisiciones. Si tienes la posibilidad de hacer una computación de la difusión, te ahorras 2 secuencias, o sea, te ahorras una secuencia, porque con una sola secuencia vas a tener las 2 informaciones. El ADC con valor de B más bajo y además vas a tener el valor B alto. Con lo cual, excelente si tienes la posibilidad de tener la difusión sintética, porque te ahorras una secuencia, con lo cual tiempo y además te evitas artefactos. Excelente si tienes esta posibilidad. Tengo aquí más preguntas.
En la zona central transicional no domina el T2 para el score. Bien, en la zona central y en la zona anterior fibromuscular. También una pregunta muy interesante, porque está en el PIRATS la puntuación de la zona central y de la zona anterior fibromuscular no siguen la puntuación. Y esto en la guía de PIRATS está establecido. Zonas aparte, y lo pone perfectamente, con lo cual nos lo debemos de leer bien, porque hay mucha información que a veces se nos pasa desapercibida y solo nos vamos a los criterios de zona periférica y zona transicional. Y nos olvidamos que hay muchos apartados importantes que nos debemos leer en la guía PIRATS. Y uno es este. Está especificado que la zona central y la zona fibromuscular van aparte. Y precisamente, ¿por qué? Porque sabemos que la zona central puede tener restricción de la difusión y puede ser normal, con lo cual la puntuación va un poco aparte. Sigue un poco la zona transicional, pero estrictamente no sigue y es una valoración un poco distinta. Lo que sí que también debemos saber es que es muy poco frecuente la neoplasia en la zona central y muchas veces, como yo creo que era el segundo caso que os he enseñado, que parecía que estaba en la zona central porque era muy en la base, pero si nos fijábamos, era la zona periférica. Con lo cual, muchas veces nos da aspecto de que es en la zona central y muchas veces es en la zona periférica, pero que se extiende en la zona central. Y es muy importante analizar bien el corte coronal y el corte axial para determinar bien que se trata de una zona central que a veces puede tener una cierta hipertrofia y no se trata claramente de una lesión nodular. Pero sí que la puntuación no debemos especificar claramente una lesión nodular en la zona central como criterio de puntuación, porque los criterios son zona periférica, zona transicional. Y esto es lo que debemos ir siguiendo. En la zona, estoy leyendo una pregunta, una lesión, evidentemente, lo que sí que una lesión mal delimitada en la zona central, por supuesto que será sospechosa. Y en este caso, si hay márgenes irregulares, tendremos que poner la puntuación final para que este paciente sea sometido a biopsia. Aunque estrictamente, evidentemente, como acabo de decir, las puntuaciones son zona periférica y zona transicional. Pero sí que al final nosotros debemos proporcionar un PIRATS definitivo. Y este PIRATS definitivo, si es una lesión sospechosa, pondremos un PIRATS 4 o 5. Es decir, que la exploración va a ser un PIRATS 4 o 5. Que los criterios de la zona central no los habíamos dado. ¿Por qué? Porque ya he comentado que la zona central va un poco afuera de lo que es el criterio estricto. Pero sí que al final, como he especificado en el informe, debemos proporcionar la conclusión. Y en la conclusión, aunque no hayamos concedido igual una puntuación estricta para la zona central, pero si vemos claramente que es sospechosa, la conclusión final será un PIRATS 4 o 5, que este paciente requerirá biopsia. Y de aquí que por esto es tan importante. Bien, aquí la pregunta era si se puede hacer, bien, la resonancia biparamétrica es sin contraste. Y por esto, y en el PIRATS también está relativamente especificado que si hay suficiente experiencia, bueno, es mi caso, yo hace años que no pongo contraste, la espectroscopía, y bueno, supongo hay gente que sabe que yo soy de los primeros que inicié hace 20 años con la espectroscopía y evidentemente obsoleta absolutamente porque la difusión ha sustituido, con lo cual la espectroscopía hoy en día no tiene ningún papel. Una pregunta interesante. Lesión biopsiada PIRATS 4. Bueno, yo no hace mucho he tenido una, pero precisamente hay que ver esta biopsia negativa si podemos exprimir al patólogo que nos diga exactamente si se trata solo de células no malignas o hay algo más. Porque, bueno, no hace mucho yo un PIRATS 4 y le hice la biopsia dirigida y negativa, pero la especificación del patólogo es prostatitis. Con lo cual, y luego también, volviendo a revisar el caso, pues vas viendo que el ADC probablemente no es tan bajo y hay datos que también te van a valorar si claramente es un PIRATS 4, pero que en este caso igual puede tratarse de un proceso inflamatorio. Con lo cual es muy importante
que revisemos la resonancia, que por supuesto nos podemos ver, y si creemos que claramente es sospechosa, como un caso que también hace unos meses vi, y en unas semanas le voy a hacer otra biopsia, porque tampoco para mí sigue siendo sospechosa y pues hay que hacer unas rebiopsias, y más si pacientes jóvenes. El manejo del paciente lo debemos considerar y de aquí que es muy importante. Ver el paciente en el contexto del paciente, porque evidentemente un paciente de 80 años que probablemente pues vemos que no cambia una lesión aunque sea un PIRAS 4, pues bueno, igual lo podemos dejar, pero un paciente de 60 años que aunque la biopsia sea negativa y sigue teniendo un PIRAS 4, pues insistiré en la biopsia, claro. Distintos pacientes, como he dicho y comentado antes, manejos distintos. La antena endorrectal, lo he comentado. Si tenemos suficiente, hoy en día hay antenas suficientes para no tener que utilizar la antena endorrectal. Yo porque, bueno, empecé con la antena y la verdad me siento muy cómodo. Pero si tenéis una antena endorrectal, perdón, una antena de un phase array con 16 canales, suficiente. Es decir, que hoy en día la mayoría de equipos ya no hace falta. Con unas buenas secuencias, suficiente. Y si el tema del multi-B y en la guía Pirracha está especificada, no hace falta. Con 2Bs, suficiente. Con lo cual, yo creo que, bueno, hemos llegado al horario. Espero, bueno, probablemente muchas veces se generan más preguntas, pero bueno, ya estoy a vuestra disposición y cualquier consulta, bueno, también, pues, que sea más tarde, pues os las puedo contestar. Y en este caso, ahora, pues, va a concluir esa y, bueno, más. Gracias Pues por vuestra nada, presencia y atención. Gracias. muchísimas gracias, doctor Vilanova. Como siempre, un placer escucharle. Siempre son muy clarificadoras todas sus ponencias. Realmente da gusto a estar en sus exposiciones y la lástima es que no disponemos de más tiempo para poder dar respuestas a toda la infinidad de preguntas que nos están surgiendo en el chat. Esperemos poder ofrecerles pronto otro webinar y esperamos contar con su presencia. Muchas gracias, doctor Vilanova, y muchas gracias a todos los asistentes. Hasta la próxima.